¿Pueden ver, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la clase haciendo una pregunta, a ver qué opinión, qué respuesta tienen ustedes. Ustedes ya conocen la enfermedad de VIH, es ampliamente conocida, en el curso de medicina interna deben haberla discutido bastante. Ahora estamos en la oportunidad de verla desde el punto de vista pediátrico. Y vamos a empezar como un caso clínico. Ustedes están en consultorio, ¿no? En consultorio de pediatría, en su internado, que ya va a ser el próximo año, si Dios quiere. Y en eso llega una mamá con su bebé. El bebé tiene 2 meses de vida. La mamá llega muy triste, casi llorando, y les muestra un resultado de ELISA, VIH positivo del niño, y le cuenta que ella tiene VIH. Tiene VIH y quiere saber si su hijo, ella le ha hecho una prueba a su hijo, un examen de ELISA, y es positivo. Y les dice a ustedes que lo vean y lo manejen a su niño, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes contestan a esta mamá? ¿Quién quiere participar? A ver, chicos. Doctor, disculpe, en la prueba de ELISA, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Doctor, si no me equivoco, una hemoglobina, no me acuerdo, no recuerdo bien, puede pasar al feto, en este caso al nacimiento, y, o sea, primero se hace que la madre ya no le dé lactancia al bebé, se le da por fórmula, y si la prueba sale a los 18 meses recién ahí, es cuando podemos diagnosticar al bebé con VIH positivo. De lo contrario, era posible el caso nada más. Sí, ¿es correcto o estoy mal? A ver, vamos a tratar de ahorita dar una respuesta a la mamá, ¿no? O sea, ustedes respondan, no como que me responden a mí como médico, sino con los conocimientos que ustedes tienen, ¿qué le dicen a esa mamá que acaba de entrar a su consultorio con su niño de 2 meses? Les dice que ella tiene VIH, les dice que le ha hecho una prueba a su hijito de 2 meses para saber si también se ha contagiado de VIH y le ha salido ELISA positivo, un resultado de ELISA positivo, y los trae a ustedes para que ustedes le den una respuesta a esa mamá. Entonces, ¿qué le responden a esa mamá? Es la pregunta. ¿Qué le dirías tú a esa mamá? O alguien que quiera participar, ¿qué cosa le dice? Porque esto lo van a ver cuando estén en su internado, cuando sean médicos. Va a venir una mamá con un niño y le va a preguntar. Nosotros tenemos una población grande de VIH todavía, lamentablemente. La incidencia se ha visto en aumento, ha aumentado durante la pandemia. Entonces queremos saber qué cosa le vamos a decir a la mamá. Pero que puede ser posible que se A haya ver, infectado, doctor. puede ser posible que se haya infectado. Sí, Ya, porque la prueba para diagnosticarla tiene que ser después de los 18 meses, tiene que salir positivo de nuevo. ya. Entonces le decimos que su niño tiene o no tiene VIH o qué examen le vamos a pedir. Doctor, también se le podría Sí, preguntar desde cuándo tiene VIH la mamá, porque dependiendo de eso también podría haber contagiado a su correcto. bebé. Correcto, necesitamos saber desde cuándo tiene la mamá VIH. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más Sería podemos? bueno complementar con, tal vez con otro ELISA o también con Western Blot. Otro Elise Waterblom. Ahí está, bueno, ¿cuál es tu nombre, por favor? Kelly, doctor. Kelly, Kelly. Mira, tú le dices a la mamita, no señora, una ELISA no hace diagnóstico, hay que pedirle un nuevo control, por favor, y también si es que sale positivo, hay que hacerle un Western Blot, que es una prueba más específica, ¿no? La mamita le hace caso, va al laboratorio, se hace una prueba de ELISA, que también salió positiva, y está toda asustada, va a hacerse un Western Blot, que también sale positiva, y regresa con usted. Y le dice, doctora, me he hecho la prueba de ELISA y Western Blot que me pidió, y estos son los resultados.
¿Qué le decimos a la mamita ahora? Doctor, creo que también sería bueno preguntarle a la mamá si en este caso ella ha recibido tratamiento, si ha recibido el Targa posiblemente, preguntarle, pues, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo también tiene, como mencionó mi compañera anteriormente? Claro, son preguntas que tenemos que realizar al momento de efectuar la historia clínica, ¿no? Correcto, sí, necesitamos saber cuándo lo diagnosticaron, en qué momento, fue antes del embarazo, durante el embarazo, después del parto, recibe tratamiento, no recibe tratamiento. Sí, son respuestas que necesitamos investigar. Pero a esta mamita que ya le hemos hecho hacer su prueba de Lisa y Western blot positiva, ¿qué le decimos? Eh, Doctor, ¿cuánto tiempo dijo que tenía el bebé? 2 meses de vida. Creo que cuando son tan pequeños, ese tipo de análisis, o sea, pueden dar falsos positivos debido a la inmunidad propia de la mamá, ¿no? Que le pasa al bebé. No, no sé si lo estoy diciendo bien. En todo caso, sería cuestión de confirmarlo tal vez con un PCR o esperar un tiempo para poder confirmar si realmente tiene VIH pese a los resultados positivos de ELISA y Western blot. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, fíjese, un caso sencillo nos motiva a pensar varias cosas, ¿no? Este caso, es de la vida real, o sea, nosotros he visto pacientes con esas características que llegan al consultorio referidos de policlínicos de provincia al Hospital Almenara con, ¿no?, el estudio para VIH, tratamiento para VIH de este hijo, de esta mamá que tiene infección por VIH. Entonces, nos llegan esas referencias, ¿no? Viajan de provincias, de Tumbes, Puno, Cajamarca, de varios lugares han llegado con esas características. Han sido vistos por médicos, ¿no? Médicos, muchos a veces pediatras o médicos generales, que han encontrado esta mamá que es positiva, que el niño tiene ELISA positivo y lo mandan pues para su tratamiento a Lima, el tratamiento TARGA. Vean, ¿qué nos motiva esto? Que nosotros tenemos que saber preguntar los antecedentes, ¿no? Como ustedes me han dicho, ¿no? ¿Desde cuándo tiene la enfermedad? ¿Ha tratado o no tratado? ¿El embarazo se controló o no se controló? ¿El parto fue por cesárea, parto normal? ¿Le dio lactancia materna? ¿No le dio lactancia materna a este niño? Para yo ver el riesgo de este niño de tener infección por VIH. Y luego, ¿cómo diagnostico VIH en este niño? ¿Es igual el diagnóstico en un lactante o en un niño de 5 años o en un adulto? Ustedes han aprendido claramente que en el adulto se necesitan 2 pruebas de ELISA y una confirmación por Western blot para decir que tiene VIH y empezar tratamiento. ¿Es así en el niño? Esas preguntas espero que al final de la clase se hayan respondido y ustedes puedan dar una mejor respuesta a esta mamá o esta paciente que llega a su consulta preguntando por un niño que es hijo de una mamá con VIH, ¿qué hacer? ¿De acuerdo? Entonces, esta era una primera pregunta para poder pensar. Ahora vamos a ver qué pasa con el VIH. En forma general, podemos hablar de que el VIH en el Perú, pues, tiene una enfermedad que ya dura casi más de 30 años, ¿no? Y empezó los primeros casos reportados, miren, en 1981, 42 años atrás, cuando se reportaron casos de neumonía por Pneumocitis carini. Antes se llamaba Pneumocitis carini, ahora se llama Yerovesi, Pneumocitis Yerovesi. Y al año siguiente se vio que hubieron muchos casos de adultos jóvenes de conducta homosexual que hacían inmunodeficiencia, hacían estas infecciones de neumonía por este parásito que es oportunista. Entonces se habló de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque antes no tenían ningún signo de inmunodeficiencia en sus primeros años. Entonces era adquirida.
Y recién en el año 1983, es decir, un año después que se habla de SIDA, se identifica el virus que causaba esta enfermedad y se llamó el virus de inmunodeficiencia humana. Hay también un virus de inmunodeficiencia simia. Se tardó 4 años para que recién la FDA autorizara el uso de la sidobudina, el primer antirretroviral. ¿Por qué se llama antirretroviral? Porque este virus de VIH es un virus de tipo retrovirus. ¿Por qué se llama retrovirus? Porque su genoma es de ARN, pero cuando ingresa a la célula, ese ARN, gracias a su enzima transcriptasa reversa, se transforma en ADN. Y así como ADN, ingresa al núcleo y se une al ADN de la célula huésped. Por eso que es difícil de eliminarlo, porque está dentro del núcleo de la célula. La sidobudina fue la gran esperanza que iba a destruir el VIH. Rápidamente disminuía y desaparecía las cargas virales. Pero como es un virus de replicación muy rápida, y como todos los virus ARN, mutan con facilidad. Y rápidamente hubo resistencia a la sidobudina. Ya no hacía efecto. Se tardó casi 10 años más en que se hable el concepto de targa. Ya targa significa un tratamiento antirretroviral de gran actividad, en la cual se tienen que usar por lo menos 3 medicamentos para no curar, sino controlar la replicación del virus. Y lo que se busca es justamente inhibir la replicación viral, mantener cargas virales indetectables a fin de que el organismo desarrolle y haga una vida totalmente normal. Por lo tanto, al momento, no se habla todavía de curación de VIH, sino de control del VIH. Este es un esquema que ustedes pueden haberlo revisado mucho ya anteriormente cuando hablan de VIH, que nos muestra pues cómo el virus VIH se une a la membrana celular externa del linfocito T, que tiene receptores CD4 que permite la unión, la fusión y la integración del contenido genético del VIH, que son estas cadenas de ARN. Gracias a la transcriptasa inversa, convierten esta cadena de ARN en moléculas de ADN doble cadena que le permite integrarse dentro del núcleo y formar parte del ADN mediante la integración y enzimas que se llaman integrasas. Una vez puesto el material genético del virus en el ADN nuclear, dan órdenes para que se generen transcripción de proteínas, en la formación de proteínas virales. Son proteínas que el virus necesita, forma sus proteínas, forma sus virus, y estos son luego eliminados al exterior en forma de viriones. ¿De acuerdo? Entonces, en este ciclo biológico del VIH, podemos nosotros también encontrar dónde podemos actuar, ¿no? Y, por ejemplo, los primeros medicamentos fueron los inhibidores de la transcriptasa reversa. Esa fue la sidobudina. Inhibía la acción defensiva, por lo tanto, no se formaban las cadenas de ADN y no integraban en el núcleo y no había replicación. Esas fueron las primeros. Luego se buscó otros medicamentos que inhibían la proteasa, o sea, la formación de proteínas, y son los inhibidores de proteasa, También se ha dado medicamentos que inhiben la fusión del virus a los receptores del linfocito CD4. En general, esa es, también los inhibidores de integrasa, ¿no? Ralcetrapib. Entonces, allí es donde han actuado los medicamentos. Y entonces, el juntar 3 medicamentos que se llama targa son de utilidad para mantener controlada la replicación del virus y hacer que no se detecte en sangre y así no se afecte el sistema inmunológico del niño y el paciente haga su vida normal. Los mecanismos de transmisión de VIH en general, la gran mayoría para los pacientes adultos ha sido la transmisión sexual. Empezó como una pandemia en la población homosexual, pero rápidamente las mujeres se vieron afectados y ahora pues es una pandemia, ¿no? Todos están en riesgo de tener esta enfermedad. Y ojo, el riesgo ocupacional de los médicos es mucho mayor, ¿no? Porque estamos en contacto con fluidos, con secreciones, en las cirugías, en las curaciones, etcétera, y podemos nosotros enfermarnos por VIH. Las transfusiones sanguíneas, ya que es un virus que está en la sangre y está dentro de las células sanguíneas, los linfocitos, pueden pasarse a otro mediante transfusiones, si no han sido adecuadamente
chequeadas, testeadas para esto, ¿no? O han sido tomadas en los periodos de ventana, ¿no? Un periodo de ventana es aquel en cual la persona está con el virus, está replicando, tiene enfermedad o tiene infección, mejor dicho, pero no hay síntomas, no hay síntomas. Y como no se han formado todavía anticuerpos contra el virus VIH, yo le hago un test de ELISA y no se encuentra, no hay. Digo que está sano, cuando en realidad está enfermo. Por eso que debemos ser responsables en los momentos de donación de sangre. Si tienen una conducta sexual no digamos, muy buena, ¿no? Voy a poner en riesgo al donar sangre, porque es una sangre de riesgo para quien la va a recibir. En la población adicta, por ejemplo, el compartir jeringas, una misma jeringa y una misma aguja para inyectarse las drogas en forma intravenosa, pues puede también compartirse los virus que pueda tener alguno de ellos, ¿no? Y lo que nos compete a nosotros es la transmisión vertical, es la transmisión que va de madre al niño, ¿no? Si bien al principio era la población homosexual, cuando pasó a la mujer salió gestando, ya se vio la transmisión hacia el recién nacido. Y también se da a través de la lactancia materna, o sea, no solamente dentro del útero se puede infectar el niño, sino también luego cuando lacta, porque la lactancia materna representa un 15% de riesgo de transmisión del virus. Y la exposición laboral, pues obviamente nosotros, los médicos, o más aún los cirujanos, los que están en operaciones, o realizan algún procedimiento invasivo, puede lesionar sus mucosas y tener contacto con el virus del VIH y enfermarse, ¿no? Son los mecanismos de transmisión que puede haber. En cuanto a la transmisión prenatal, pues ya les he dicho que una mamá puede estar con VIH positivo por cualquier motivo, y su hijo, su recién nacido, si no se hace nada, no se hace ninguna medida de prevención, un 30% de los hijos tienen VIH, pero un 70% no tienen infección por VIH. Es decir, si no hacemos ninguna actividad preventiva, la mamá se infecta o estuvo infectada, tiene su embarazo, el bebé nace, de cada 100, 30 van a tener infección por VIH y hacer enfermedad por VIH, pero 70 no lo van a tener. A estos, si la madre le da de lactar, se aumenta en un 14-15%, ¿no? Es decir, el riesgo de transmisión de VIH en el embarazo y en la lactancia, sin hacer ninguna medida preventiva, puede llegar a un 44%, casi un 50%. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas preventivas son dirigidas a disminuir ese riesgo, idealmente disminuirlas a menos del 1%. Debería ser. Y hay formas de hacerlo. ¿Cómo es que se transmite? A través de la placenta. Durante la gestación, a través de la placenta puede pasar el VIH. En el momento del parto, a través del canal del parto, en contacto con sangre, o durante la lactancia materna. O sea, son 3 momentos en los cuales el feto, el recién nacido, puede terminar infectado por VIH, ¿no? Transplacentaria, canal del parto y lactancia materna. En la población, en niños, si solamente vemos niños con VIH, 97% han adquirido la enfermedad de VIH de la madre, es decir, por transmisión vertical. 97% de su mamá. El 1%, lamentablemente, todavía el 1% por vía sexual. Lamentablemente, hay abuso de niños que lleva a este lamentable 1%. Y un 2% transfusiones. Recuerden que ha habido muchos accidentes en este tema de transfusiones, y más aún de que, por ejemplo, una persona que está en periodo de ventana dona sangre en la maternidad de Lima, de esa sangre separan el plasma, separan paquete globular y plaquetas. Entonces, hay niños que necesitan sangre, paquete globular, le transfunden paquete globular. Como son niños, se le transfunde 10 a 15 mililitros por kilo.
Son niños que pesan 3 kilos, 4 kilos, van a usar solo 30, 40 mililitros. Otro niño no necesita. En esa misma unidad tienen para varios niños pasarle sangre. Y así ha habido casos de varios niños infectados a partir de un donante infectado. Por eso la responsabilidad grande que tienen ustedes cuando van a donar sangre, por favor. Entonces, ¿qué cosa hacemos para prevenir esa transmisión vertical? Si nosotros tenemos para prevenir la transmisión intraútero, por ejemplo, la transmisión intraútero tenemos que prevenirla haciendo que la mamá, primero identificando a las madres, porque yo no hago nada si es que no sé qué mamá tiene infección por VIH. Ayer hablábamos de la importancia del control prenatal y la importancia de hacer los exámenes en el primer trimestre o en el primer contacto con el centro de salud debería hacerse su prueba de VIH y sífilis, ¿no? Y si es positivo, inmediatamente darle tratamiento a la mamá, de modo que estos antirretrovirales disminuyan la carga viral y eso disminuye el riesgo de transmisión al recién nacido. ¿Cómo evito la transmisión intraparto? Sabemos que la vía vaginal es la más complicada. Entonces, programar una cesárea es lo mejor para disminuir el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, las cesáreas programadas más los antirretrovirales disminuyen estos riesgos. ¿Y cómo hago la transmisión postnatal? Disminuir la transmisión postnatal. Primero, dando prevención a los recién nacidos con antirretrovirales. Le doy tratamiento preventivo al recién nacido desde que nace y no le doy leche materna para disminuir ese 14% de riesgo por leche materna. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las medidas preventivas que yo puedo tomar en la gestante, en el momento del parto y en el cuidado del lactante para que no se transmita la infección por VIH de una mamá que es positiva hacia este bebé. Si hacemos todo ello, vamos a disminuir el riesgo a menos del 1%. Tan es así que ahora ustedes saben que las parejas que tienen VIH pueden tener hijos, si es que la mamá está bien controlada, tiene carga viral indetectable, puede controlar su embarazo, se programa la cesárea, se le da antirretrovirales al niño preventivo y nacen, crecen bien. Hay menos del 1% que puedan infectarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los escenarios de transmisión del VIH? El Ministerio de Salud, a través de la norma técnica del año 2019 del MINSA, nuestra norma técnica 11, esto que propone los siguientes escenarios. El escenario 1, por ejemplo, es el escenario de una gestante que por primera vez se le diagnostica infección VIH durante su control prenatal. Es el escenario 1. El escenario 2 es una gestante con VIH que ya estaba antes del embarazo, o sea, ya tenía VIH antes del embarazo y estaba en tratamiento antirretroviral. Y el escenario 3 es la gestante con VIH que se diagnostica por primera vez en el parto o en el posparto inmediato. Evidentemente, el escenario 3 es el de mayor riesgo, el de mayor riesgo. ¿Y qué cosa es lo que se hace en los 3 escenarios? En el escenario 1, ¿no? Aquella gestante que se diagnostica en el control prenatal, a la madre se le da antirretrovirales profilácticos a partir de la semana 12. ¿De acuerdo? ¿Y qué antirretrovirales debe recibir? Preferentemente tenofovir, emtricitabina más raltegravir, que son los antivirales que menos efectos sobre el feto van a tener. ¿De acuerdo? ¿Qué más se hace con esta mamá? Se le debe dar sidobudina endovenoso 2 horas antes de la cesárea. Y lo reciben en infusión endovenosa hasta cuando se ha ligado el cordón umbilical. Se liga el cordón umbilical y ya se suspende la sidobudina. Y el bebé debe recibir ya sidobudina, que es AZT, 4 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, durante 4 a 6 semanas. Se le da 4 semanas cuando la mamá recibió AZT y 6 semanas si la mamá no recibió AZT. Y evidentemente se debe suspender la lactancia materna. Suspender la lactancia materna. En el escenario 2, en aquella mamá que ya tenía targa antes del embarazo, se continúa con el targa. ¿De acuerdo?
con el tratamiento residuo, e incluso efavirenz si la carga viral es menor de 400. El niño se procede igual que el escenario 1, o sea, para el manejo del niño sigue siendo igual que el escenario 1, solamente su prevención con AZT 4 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas durante 4 a 6 semanas. Y el escenario 3 es aquel escenario más caótico porque se diagnostica en el último momento a la mamá, durante el parto. ¿No es cierto? La madre, si la madre tiene antirretrovirales menos de 4 semanas, también se considera que ha sido el último. Si ha recibido targa y sidobudina, pero tiene más de 4 semanas de targa y sidobudina, se procede igual que si hubiera tenido un control prenatal, igual que el escenario 1. El parto vaginal, si la dilatación es mayor de 4 o ya tiene membranas rotas, es decir, se prefiere siempre el parto cesárea, pero si llega el momento del parto, se dice que es VIH y está ya con una dilatación mayor de 4, tiene que terminar como parto vaginal. Tiene membranas rotas, tiene que terminar como parto vaginal. ¿Qué se hace con el niño, con el hijo de esta mamá del escenario 3? Recibe acidobudina, también igual, 4 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas vía oral, y se le agrega lamivudina, 2 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, por 6 semanas, además de nevirapina, 12 miligramos por kilo vía oral, en 3 dosis, al nacimiento, al tercer y séptimo día. Al nacimiento, el primer, tercer y séptimo día de nevirapina. ¿Ya? Y se suspende la lactancia materna. Entonces, esos son los escenarios y qué debo hacer como prevención en mi pequeño. Entonces, para yo disminuir, el objetivo de nuestra norma técnica es disminuir la transmisión vertical a menos del 2%. Incluso puede ser menos del 1%, pero el objetivo, digamos, alcanzable teórico es menos del 2%. Yo voy a lograr esto si tengo una cobertura de control del embarazo mayor al 95%, o sea, más de 95 embarazadas se controlan de 100. Le he hecho un tamizaje de VIH, o sea, descarte de VIH a mayor del 95%. Y de las embarazadas que tienen VIH positivo están en tratamiento antirretroviral más del 95%. Y los niños expuestos al VIH se ha usado profilaxis antirretroviral, como hemos indicado, mayor al 95%. Si yo logro esto, la transmisión vertical cae a menos del 2%. Los niños que son expuestos al VIH tienen que seguir un seguimiento y las pruebas de diagnóstico deben hacerse para menores de 18 meses. Ustedes mismos decían, las pruebas de Lisa y las pruebas de Western blot que evalúan inmunoglobulinas IgG no me sirven para el diagnóstico del niño menor de 18 meses. El niño menor de 18 meses puede tener un ELISA positivo, 2 ELISAs positivos, 3 ELISAs positivos, Western blot positivo, porque ha recibido anticuerpos maternos, IgG, contra el VIH y sale positivo. Pero el niño no tiene infección por VIH. ¿Qué cosa le debo pedir al niño menor de 18 meses? Le debo pedir reacción en cadena de la polimerasa, PCR para ADN o PCR para RNA. ¿De acuerdo? El PCR o busca el ADN viral o el PCR busca el RNA, que es el genoma del virus. ¿De acuerdo? Este genoma del virus RNA es lo que conocemos como carga viral y debe pedirse en 2 oportunidades, en el primer mes y a los 3 meses. Con estos 2 resultados, si tengo este PCR negativo, entonces es muy probable que mi niño no sea infectado. No sea infectado. ¿Ya? Fíjense que a nivel mundial, esto es para el año 2018, niños menores de 15 años, hay 1.7 millones de niños infectados por VIH. Y la mitad tiene acceso a targa. Cada año se detectan 160,000 casos nuevos. ¿Sí? Si bien es cierto,
las infecciones por VIH disminuyeron desde el 2010, todavía siguen siendo bastante altas en nuestro medio. Y es una alta causa de morbimortalidad en los niños. Sobre todo a nivel mundial, pues la población pediátrica en África subsahariana tiene las más altas tasas de mortalidad. Y está juntado ahí 3 causas infecciosas de mortalidad alta en los niños. No se olviden: VIH, tuberculosis, malaria. VIH, tuberculosis, malaria son las principales causas de infección. Y eso que no contamos que también tienen sarampión, que también tienen polio, ¿de acuerdo? Que también se mueren por diarrea por rotavirus, ¿ya? Y solamente un pequeño comentario en relación a lactancia materna. Hemos dicho que en los niños con VIH se recomienda, y todos recomendamos, la ONU, la OPS, no lactancia materna. Pero cuando yo estudiaba en la residencia, me sorprendió mucho que la Organización Mundial de la Salud, para población de África, para los africanos, los subsaharianos, decían que sí, los hijos con mamá con VIH pueden lactar, deberían lactar. ¿Alguien me puede dar una explicación de eso? ¿Alguien puede explicarme por qué? La OMS dice que en el mundo no debe darse de lactar para que no se... Una mamá con VIH no debe dar de lactar para evitar el riesgo que el niño tenga VIH. Pero para África, sí, debería lactar. Ahí se recomienda lactar. Leche materna. ¿No les parece una discriminación? ¿Qué opinión tienen, por favor? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Quién quiere dar una opinión? ¿Por qué la OMS pudo haber recomendado que la población africana sí deben de lactar? Pero en Estados Unidos no, por favor, ¿eh? No le den. En América tampoco, en Europa menos. En África sí. Doctor, A ver, chicos. puede ser por el nivel de pobreza que hay ahí, es muy alto. Ya, Y no se pueden dar, digamos, el lujo de comprar fórmula. correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere opinar? Completar esa idea. Muy buena. ¿Alguien más? A ver, ¿está el delegado general en la clase? ¿Se encuentra? ¿No está el delegado general? La codelegada. ¿Se encuentra la codelegada? Uy, no están los delegados. Ah, Sheila, mi delegada de la Almenara. Sheila, tampoco está Sheila. A ver, un delegado del Rebagliati. Delegado de Rebagliati. Del Hipólito Unanue, el delegado. Sí, doctor, presente. Acá estoy. Muy bien, doctora, la felicito. Mire, la única delegada que me ha respondido hasta ahora del Hipólito Unanue. Dígame usted, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, doctor, complementando la idea de mi compañera que comentó acerca de la pobreza, yo pienso que también sería por el grado de desnutrición, ¿no? Tan severa que se encuentra en África. Muy bien, entonces tenemos, fíjense, qué bonito. Tenemos pobreza, tenemos desnutrición. Perfecto. Falta un concepto más que aclarar. A ver si el delegado del Santa Rosa, no, el Santa Rosa ya no sé, Dios mío, qué pena. Del policía, delegado del policía, ¿está? Tampoco. Del hospital militar, delegado del hospital militar. Uy, del María Auxiliadora. Doctor, buenas tardes. Yo no soy delegada, pero
Qué ¿Puedo bueno, contestar? te agradezco, porque No estás sigo salvando a llorando. los delegados. A los Doctor, delegados que están faltando, qué pena. Aunque yo estoy mirando sorprendentemente 195 participantes y eso me estimula. Es casi el 90% y eso está muy bien. A ver, dime. doctor, yo pienso que también tiene que ver con que no se cumplen las estrategias de prevención y promoción de la salud en esos países, de tal forma que como son países muy pobres y tienen tasas de desnutrición muy alta, y a eso agregamos de que no tienen las medicinas como los antivirales o medidas o estrategias que puedan prevenir de alguna forma el, la transmisión de VIH, podría ser de que también hay este incremento en la enfermedad, ¿no? Muy bien. Miren, chicos, excelentes participaciones, me gusta. Ustedes alguna vez van a ser ministro de salud también, Alguno de ustedes puede ser el futuro ministro de salud de aquí a unos años, ¿no? Y estos temas de VIH tienen que ver mucho con salud pública. Hay una cosa que nos forma a nosotros como médicos, que es la salud individual, ¿no? O sea, nos enseñan a diagnosticar enfermedades, a tratar enfermedades en forma individual. Entonces, en VIH también, yo digo, mira, yo no quiero que mi niño tenga infección por VIH, ustedes se tratan, hago los escenarios, no lactancia materna, no le des esto a otro para que no se infecte mi niño en el menor riesgo posible. Ahora, la salud pública ya no ve eso tanto, ya lo ve en forma más global. Entonces, yo tengo una población de África, como bien me dijeron, pobre. Sus gobiernos o la misma persona podrá comprar fórmula maternizada. Difícil, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir, no le dé leche materna. ¿Qué le vas a dar? Fórmula. Pero si no tengo plata, si no tengo la fórmula, ¿qué le doy? Agua. Uno. Dos, como no le puede comprar, también tengo el otro problema de desnutrición, que ya está la población desnutrida. Y la población desnutrida ya tiene un factor de inmunodeficiencia importante. Si esta persona no toma, no toma sus nutrientes adecuados, cualquier infección como polio, rotavirus, Escherichia coli, estafilococo, estreptococo, va a causarle la muerte. Entonces, ese niño menor de 6 meses, que el único alimento es la leche materna, le digo que no lacte, y no está garantizado que el gobierno le pueda dar la fórmula maternizada. Va a darle agüita, o si le da poquito y lo hacen más diluida, o si le llega a dar, incluso si no tienen agua ni desagüe en sus casas, cómo preparar la fórmula, cómo esterilizar los biberones, se va a enfermar de diarrea y va a ser la causa de muerte precoz de ese niño. Y otra cosa que les dije al principio, solo el 30%, bueno, eso es bastante, pero es el 30% que ya se infectó por VIH. Y que con la lactancia materna aumenta un 50%, pero hay un 50% que no se va a infectar por VIH. Entonces, el riesgo de no darle leche materna es mayor, porque ahí sí casi el 100% se va a morir por desnutrición y por infecciones en este paciente desnutrido. Entonces, la opción es dejarle que tome leche materna. Voy a salvar más vidas que prohibiéndola. ¿De acuerdo? Espero que me hayan entendido la idea de por qué se da esa recomendación. En el Perú, el primer caso de VIH fue en el año 1983 en pacientes varón homosexual. Pasaron 4 años y se tuvo el primer caso en la mujer. Ya cuando entra la mujer, ahí vienen los niños. Un año después del primer caso femenino, apareció el primer caso pediátrico en el año de 1988. ¿De acuerdo? 1988. Yo hice mi internado en el año 92. 92 era interno de pediatría. Y tuve la oportunidad en el Almenara, mira, 4 años después, de ver cómo se atendía un niño con VIH, que nacía, o sea, se atendía una mujer VIH positiva y que iba a dar a luz. Sería uno de los primeros casos en salud. Y en verdad fue todo un espectáculo. Era increíble
Creo que la protección que se le dio al interno, porque no fue el médico asistente a atender, lo mandaron al interno. El que atendió el parto, el obstetra, no fue ni siquiera el residente de obstetricia, fue el interno de obstetricia, así como ustedes el próximo año. Y el que recibió al bebé fue otro interno de pediatría, que fue vestido como no sé con cuántos trajes, más que para el COVID, ¿ah? Más que para el COVID, les juro. Y atendía a ese bebé. No, ahora no, ahora ya es totalmente diferente con el tema de VIH. ¿De acuerdo? Son protecciones estándar como para cualquier otra patología, obviamente. Entonces, el primer caso fue en el año 88 y en el Perú rápidamente se incrementaron el número de mujeres infectadas, ¿no? La transmisión vertical es en nuestro medio, en nuestro Perú, del 25 al 30% si no se hace nada. Pero la meta es llevarla al menos del 2%. Y ESalud ya da targa a sus niños y adultos desde el año de 1997. Y nosotros hemos elaborado la guía de targa en niños en ESalud desde el año 2003. Y la norma técnica del Ministerio de Salud surge a partir del año 2013. Ya estamos en la revisión 3 ahora. ¿Qué cosa es el targa? Es dar una terapia oportuna como el objeto de suprimir la replicación viral y evitar el deterioro clínico, conservando la función inmune y disminuyendo la aparición de resistencia del VIH. Recuerden que el VIH en niños tiene características diferentes del adulto. Primero, que es una infección perinatal, es un recién nacido. Ya la mamá toma antirretrovirales y el niño ha recibido estos antirretrovirales. Los CD4 son variables según la edad. El niño tiene valores diferentes al adulto. Obviamente la farmacocinética de los medicamentos es diferente en cada edad. Y el sistema inmunológico del niño, así como su sistema nervioso central, está en desarrollo, está en formación, es inmaduro. ¿De acuerdo? Y la adherencia es diferente que en el adulto. El niño depende de un adulto responsable que le dé. Y muchas veces está a cargo del abuelito o la abuelita que no nos ayuda mucho en un tratamiento adecuado. Entonces, volvemos un poco a la pregunta, ¿no? La mamá que acude con su bebé de 1 mes de vida, producto de un parto normal, no se ha controlado adecuadamente por la pandemia, la madre toma una prueba rápida en el parto y fue positiva. Al alta le indicaron que no le dé de lactar y la madre inició targa. La mamá le pregunta si su bebé tiene VIH. Evidentemente acá la respuesta no es hacerle un examen de ELISA, ¿no es cierto? Hay que hacerle una prueba de PCR que nos busque el ADN o el ARN para poder saber si tiene o no, y definitivamente este niño tiene que recibir profilaxis según los escenarios como han visto, ¿no es cierto? Entonces, no podemos usar ELISA, no podemos usar Western blot, como les dije, pero sí usar un PCR para VIH. ¿Qué cosa es un lactante expuesto a VIH? Es el niño que nace de una mamá que tiene VIH. Ese es un lactante expuesto. ¿Qué cosa es un lactante expuesto presuntamente no infectado? Es aquel que nace de una mamá con VIH, que nace bien, sin signos, sin síntomas, y no tiene, digamos, PCR positivo. ¿De acuerdo? Y un lactante expuesto que es no infectado con el VIH, que es un cero revertor, es aquel que tenía su ELISA positivo, llega a los 18 meses, le hacen un ELISA y es negativo. Este es un cero revertor. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el niño menor de 18 meses? Con 2 pruebas virológicas positivas. Las pruebas virológicas son las que nos denominamos PCR. Anteriormente teníamos antígeno P24, no lo tenemos, por eso no le digo. Y cultivo de virus VIH no estamos haciendo, es muy oneroso, muy caro. Por lo tanto, la única forma de diagnosticar son las pruebas virológicas de PCR, ARN o ADN en nuestro país. Obviamente también, si tengo un lactante expuesto al VIH, hijo de una mamá VIH positiva, que tiene un diagnóstico clínico de SIDA, es un VIH, no necesito pruebas. Y el niño mayor de 18 meses se diagnostica igual que el adulto. Una prueba positiva de ELISA para VIH confirmada con un Western blot o IFI viral. O un niño expuesto con VIH con diagnóstico clínico de SIDA, según la categoría clínica C, también es una infección por VIH. Entonces, nosotros tenemos que prevenir el riesgo de transmisión del VIH luego del nacimiento, mantener una carga viral suprimida, evitar infecciones oportunistas, que no se hospitalice mi niño
mejorar su crecimiento y desarrollo y su calidad de vida. Estos son los objetivos del tratamiento antirretroviral en el niño en la población pediátrica. Esto es básicamente para que ustedes tengan conocimiento general, o sea, no, no quiero que ustedes van a manejar pacientes con VIH, solo va a ser el pediatra o el infectólogo pediatra, pero ustedes tienen que conocer que el tratamiento es un targa y significa darle por lo menos 2 drogas inhibidores no nucleócido de la transcriptasa reversa, 2 con un inhibidor de proteasa, que es lopinavir, ritonavir, y estos son sidobudina, lamivudina, la más común, o abacavir, lamivudina. ¿De acuerdo? Y para niños mayores de 3 años podemos usar efavirenz y usar lo mismo que... ¿De acuerdo? Acá ya siguen lo que es pruebas de seguimiento, ¿no? Todo niño con tratamiento debe ser evaluado mensualmente. Hay que hacerle pruebas de CD4 y carga viral cada 3 meses y siempre ir valorando la adherencia, o sea, si está tomando o no está tomando la medicación. Entonces, la profilaxis al nacer, según los escenarios 1, 2 y 3 que hemos visto, prevención de infecciones oportunistas, una nutrición adecuada y una vacunación adecuada, que en el paciente con el VIH, en norma general, no debe recibir vacunas vivas atenuadas. No debe recibir vacunas vivas atenuadas. ¿De acuerdo? Y estas son las categorías clínicas de la CDC del año 94. La categoría C, que son síntomas severos, que si tiene, por ejemplo, infecciones bacterianas severas, neumonía por neumocitis cerevisiae, candidiasis esofágica, criptosporidiasis, TBC extrapulmonar, estos ya son marcadores de SIDA. Por lo tanto, hacen diagnóstico de SIDA. Si no tiene síntomas, categoría M. Si tiene categoría A, son los síntomas leves. Categoría B son síntomas moderados, principalmente hematológicos, anemia, neutropenia, candidiasis, diarrea, o un episodio de neumonía, meningitis o sepsis. Estos son los recuentos normales que son en los niños en diferentes edades, ¿no? Los leucocitos, los recuentos de CD4 en número absoluto y en porcentaje. Cuando digo que no tiene supresión, si es que es menor de 12 meses, tiene mayor de 1500 CD4 y un porcentaje mayor al 25%. Será supresión moderada si tiene entre 750 y 1499 o en porcentaje 15 a 24. Y será severo si los linfocitos CD4 son menos de 750 o menos del 15%. Esto se cumple para 12 meses, esto es para 1 a 5 años y esto es para 6 a 12 años, que es básicamente lo mismo que en el adulto. ¿De acuerdo? Entonces, así yo puedo clasificar mi clasificación clínica, si es N, A, B o C, con la categoría inmunológica, que es sin supresión, con supresión moderada o supresión severa. Es decir, por ejemplo, un niño clínicamente puede estar en la categoría B, por ejemplo, porque tiene anemia, neutropenia y tiene candidiasis, categoría B, clínica. Pero la inmunológica la veo con su recuento de CD4. Si ese niño tiene 4 años y tiene, por ejemplo, 1200 CD4, si tiene 1200 CD4 y tiene 4 años, cae sin supresión, ¿no es cierto? O sea, es una categoría B1, sería categoría B1. ¿No? Categoría clínica B, inmunológica 1. Y así puedo tener varias categorías, ¿no? Inmunológicas y clínicas. Muy bien, chicos. He terminado la presentación. Si tienen preguntas, por favor. ¿Algo que aclarar? Sí, doctor, una pregunta. Buenas tardes. Con respecto a lo que mencionó de un paciente con VIH no puede recibir vacunas vías atenuadas, en el caso de entonces de los lactantes, bueno, que tendrían que, o el recién nacido en realidad, que tendría que recibir, por ejemplo, la vacuna de la BCG la BCG, que es la vía atenuada, ¿cómo se manejaría? O sea, ¿se esperaría que su carga viral disminuya o se diferiría a la vacuna? ¿Cómo se manejaría entonces la inmunización? Muy buena pregunta con la BCG. Nosotros hemos tenido varias discusiones en el Comité de VIH Pediátrico en relación a la vacuna de BCG. La primera norma que tuvimos, que sacamos en el Salud, por ejemplo, en el año 98, me parece, o 2003, decíamos, no vacunas vivas atenuadas. Por lo tanto, no se vacuna con BCG. Punto. ¿De acuerdo?
Así sacamos. Y así eran las normas del inicio. Con las medidas de prevención, con la disminución de la transmisión vertical, se vio que, y otra cosa, nuestro país es un país tuberculoso. La prevalencia de tuberculosis en nuestro país es muy alta. Creo que estamos en el segundo lugar en Latinoamérica. Tenemos una tasa de tuberculosis multidrogo resistente que da miedo. San Juan del Lurigancho es uno de los distritos más altos con tuberculosis en niños y en adultos, y el más alto es en multidrogo resistente. Entonces, nosotros teníamos que evaluar luego el riesgo de infección por tuberculosis severa, ¿no? Enfermedad severa, versus el riesgo de no vacunar la BCG porque podría tener VIH. Entonces, sopesando los riesgos, se vio que en nuestro país, en el Perú, dado que tenemos una alta tasa de prevalencia de tuberculosis y la tasa de infección por VIH era baja, resultaba más peligroso dejar de vacunar de TBC. Por lo tanto, la norma técnica se cambió y dentro de la vacunación se aceptaba la vacuna de BCG en el hijo de VIH, hijo de mamá con VIH, por ese riesgo de tuberculosis. Luego se volvió a cambiar. Y ahí están, ¿no? Que se regresa, se sale, se regresa. ¿De acuerdo? En la actualidad tiene que ver mucho con la apreciación del infectólogo. O sea, de ver si en casa hay riesgo, viene de San Juan del Lurigancho, el papá tiene tuberculosis, es mejor que se vacune. ¿De acuerdo? En BCG. Con las otras vacunas vivas atenuadas, que son las virales, por ejemplo, varicela, sarampión. Antes de eso, la polio. La vacuna de polio, que se empieza a ponerse a los 2 meses, para el paciente hijo de mamá VIH se vacuna siempre con polio parenteral, nunca la vía oral, que es la viva atenuada. Para el paciente hijo de mamá con VIH, todas sus vacunas de polio, todas las vacunas de polio son con parenteral, la tipo Salk, ¿no? No la SAVI. No, por 2 razones. Una es por el propio paciente, para que si el paciente tuviera VIH, está inmunodeprimido, ponerle vacuna viva atenuada podría hacer que haga polio vacunal. Y otra, ustedes saben que la vacuna polio se da por vía oral, ¿no es cierto? Y la vacuna polio oral se excreta en las heces. Y las personas que tienen en contacto podrían infectarse de esa vacuna. Entonces, quien está en contacto con el niño VIH son los padres que tienen VIH. Podrían hacer polio por la vacuna. Por lo tanto, tanto para la protección del niño como para la protección de su entorno, que son sus padres con VIH, el niño no debe recibir polio oral. Todo es polio parenteral. Y después del año, en la cual necesita los virus vivos atenuados, como la sarampión, rubiola, si su inmunodeficiencia es baja, no se vacuna. Pero si el niño recibe tratamiento y su carga viral está indetectable y sus CD4 están en categoría 1, o sea, sin inmunosupresión, debe vacunarse. Debe vacunarse. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco su participación. Son las 3:30 en punto. Creo que tienen programada otra clase. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Buenas tardes.